Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio nuevamente a lo que es el Apocalipsis. Y vamos a hacerlo en el capítulo 2, 8 al 11, pero para ello vamos a compartir el Let's Word. Abrimos el Let's Word y tenemos aquí el Apocalipsis, capítulo 2, texto 8. Nuevamente iniciamos otro estudio. Ahora lo hacemos con la iglesia de Esmirna. Cuando nosotros vemos la iglesia de Esmirna, vemos que ellos no tienen ninguna advertencia ni amenaza, al igual que vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Y cuando vemos que ellos no tienen ninguna advertencia de parte de nuestro Señor, quiere decir que ellos están echándole muchas ganas. Y nos preguntamos, ¿por qué ellos le echan tantas ganas? ¿Por qué ellos están tan potentes en las cosas de Dios? Si ellos son seres humanos y los seres humanos somos imperfectos. Dice Romanos capítulo 3, 23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Vamos a poner lo que es la Reina Valera. Vamos a buscar, aquí estamos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice el libro de Santiago, capítulo 3, texto 2. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, todos somos imperfectos, pero a pesar de la imperfección, esta iglesia de Esmirna estaba echándole muchas ganas a su vida cristiana. Quiere decir que la mayor parte de todos tomaban muy en serio su cristianismo. Quiere decir que todos se esforzaban por agradar a Dios. Ellos tenían un compromiso con Dios. Entonces, ¿qué tenían Esmirna y Filadelfia para echarle muchas ganas al cristianismo que otras congregaciones no tenían? Nos damos nosotros lo que es su contexto en Esmirna. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces allá en Esmirna? Cuando nosotros empezamos a estudiar Esmirna, vemos que habían muchos templos en Esmirna. Uno de ellos se le llama al dios Dionisio. ¿Quién es este dios Dionisio? El dios Dionisio se le llama que es un dios de la fertilidad, se le conocía como el dios del vino. Entonces ahora te puedes imaginar las lujuriosas actividades que se llevaban a cabo durante la celebración del festival de este dios Dionisio. En la primavera se daba una renovación de la vida. Los sacerdotes paganos celebraban el comienzo de esta estación, una grotesca ceremonia. ¿Qué es lo que hacían? Ellos le llamaban la ceremonia de muerte, de sepultura y de resurrección. Quiero que tomemos en parte estos detalles porque nos van a ayudar cuando empecemos a entrar en los primeros textos. Entonces, lo que es relacionado con el Festival Dionisio son templos dedicados, entre otros, que habían a Afrodita, a Apolos, a Némesis, a Zeus. En el año 195 después de Cristo, llegó a ser la primera ciudad en edificar un templo en honor a Dea Roma. Se le conocía como la diosa de Roma. Después de ello se construye el templo al emperador Tiberio, porque ellos tenían la gran lealtad a Roma, junto con la gran población judía que era muy hostil a los cristianos. Entonces, nosotros podemos ir notando cómo es el contexto allá en Esmirna, lo que estaba pasando. Dice Apocalipsis 2:8. Regresamos a Apocalipsis capítulo 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Notamos cómo se le está mandando la carta a Esmirna, porque Dios dice que Esmirna tenía necesidad de oír que el Señor es el primero y que es el último. Dice en el Apocalipsis, capítulo 1, texto 3,
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escrita, porque el tiempo está cerca. Se le manda a cada iglesia que deben de leer la carta. Recordamos que habíamos dicho que uno es el que lee y todos los demás escuchan. Entonces, tienen que leerlo, tienen que darle el mensaje de ánimo a cada iglesia. Dice Apocalipsis 1:17. Apocalipsis 1:13. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta iglesia de Esmirna tenía necesidad de oír, porque el Señor Jesús es el que está enviando esta carta. Dice, en medio de los 7 candeleros, Jesús está en medio de las iglesias. Dice que es uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Dice el texto 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. Y fíjate cómo le dice Jesús, yo soy el primero y yo soy el último. El texto 18, el que vivo, el que estuvo muerto, he aquí que vivo de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Cristo Jesús les está dando ánimos a estas iglesias y especialmente a Esmirna, porque le está diciendo, yo soy el que estuvo vivo, el que estuvo muerto, el que resucitó y el que ahora está en la diestra de Dios. ¿Y por qué razón? Porque acuérdate que estaba en la festividad del dios Dionisio, que era una festividad que decían que este dios estuvo vivo, estuvo muerto y había resucitado. Pero Jesús dice, esto es falsedad porque él sí realmente vino a la tierra, murió, pero también resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Entonces, Esmirna tenía necesidad de oír que el Señor es el primero y que Él es el último. Esto expresa la idea de una deidad que Cristo tiene, lo mismo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, texto 8. El libro de Hebreos, capítulo 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Entonces te das cuenta que Cristo Jesús es el primero y es el último. Entonces está expresando su deidad de Cristo Jesús. Al igual que el libro de Éxodo, capítulo 3, texto 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este yo soy es el mismo Jesucristo. Por eso él está diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Entonces te das cuenta que cuando Cristo Jesús viene a la tierra, dice él, yo soy el que soy. Entonces, él está demostrando su deidad cuando dice, yo soy el primero y yo soy el último. Entonces, nosotros notamos que Jesucristo fue destinado desde la eternidad. Dice en primer libro de Pedro, en el capítulo 1, en el texto 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Jesucristo, antes de la fundación del mundo, ya estaba destinado a que iba a venir a esta tierra, a que él iba a sufrir en la cruz. Entonces nosotros vemos que Jesucristo fue destinado y que él es el creador del universo. Él está en control de todo. Él tiene en absoluto control todo el mundo. Porque dice Jesús, él es el que estuvo muerto y vivo. Y los sacerdotes celebraban una falsa ceremonia de muerte, de sepultura y de resurrección. Y para su Dios, Dionisio. Ahora, Jesús murió y resucitó. Y dice, no temas nada de lo que vas a padecer. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Nos recordamos que habíamos dicho que tener las llaves significa autoridad. Entonces Jesús le está diciendo a los hermanos de Esmirna, no teman porque yo tengo la autoridad sobre la muerte, porque yo vencí a la muerte y yo tengo la autoridad sobre el Hades. Entonces, quiere decir que Jesús triunfó sobre la muerte. La fidelidad será recompensada con la vida eterna, le está diciendo a los hermanos de Esmirna. Dice Apocalipsis capítulo 2:9. Apocalipsis capítulo 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2:9.
Entonces ahora les inicia dándole un elogio. Fíjate bien, yo conozco tus obras y tu tribulación. Subrayamos aquí la palabra tribulación. Y lo que Jesús está diciendo en lo que es el griego es tripsis, tribulación. Entonces Jesús le está diciendo a Esmirna, yo conozco tripsis, tu tribulación. En otras palabras, lo que significa tripsis es aflicción, angustia, opresión. Jesús le está diciendo, yo conozco lo que ustedes están pasando, los problemas que están teniendo allá en Esmirna. Y la palabra tripsis entonces significa prensado o apretado. Lo que estaban pasando ellos era algo muy fuerte, como el efecto de una roca que comprime lo que está debajo de ella. Las enormes rocas de molino para moler el trigo es lo que nos da la idea cuando rodaban las piedras. Entonces, tripsis era totalmente eso. Conozco tus angustias, tus problemas. Los molinos de rodillos para extraer el aceite de los olivos es lo que utilizaban, le daban gran presión. Esmirna estaba sufriendo una intensa y constante opresión. Entonces te das cuenta que tripsis quiere decir que Esmirna estaba sufriendo una intensa y constante opresión. Esta imagen comunica la idea de sufrir, de tribulación. Era un asunto de experimentar una fuerte presión. Entonces, el Señor expresa tener muy en cuenta la condición que ellos estaban pasando, porque también le dice, yo conozco tu pobreza, ¿sí? Ahora, la pobreza que está aplicando aquí en esta parte, vamos a subrayarlo, vamos a ponerle color amarillo. Lo que estaba pasando aquí dice, yo conozco tu pobreza. El Señor expresa tener muy en cuenta la condición de pobreza. La pobreza que ellos estaban pasando, en el griego se le llama togeia, que significa, esta pobreza representaba la condición de carencia totalmente, ¿sí? Que ellos no tenían. Fíjate por qué. Si a los creyentes se les exigía que rindieran culto al emperador y no lo hacían, eran marginados, eran oprimidos. Los hermanos entonces ahora no hallaban la forma de ganarse la vida de modo regular. La fidelidad a Cristo traía consecuencias, pérdidas económicas. Entonces, ¿cuánto pasaban los hermanos allá en los de Esmirna? Muchos tenían pérdidas económicas. Los hermanos pudieron haber sido despojados de sus pertenencias y saqueadas sus propiedades por una turba de judíos. Notamos allá en lo que dice el libro de Hechos, en el capítulo 10, 34. En el libro de Hebreos, perdón. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, 34. Libro de Hebreos, capítulo 10, 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y de los despojos, fíjate ahí bien, y de los despojos de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Qué es lo que estaban pasando? Los de Esmirna, muchas veces algunos habían sido despojados de sus bienes. Entonces, estaban teniendo una gran tribulación. Yo conozco tus tribulaciones, le dice Cristo. Entonces, ¿por qué esta iglesia de Esmirna le estaba echando tantas ganas? Si ellos estaban sufriendo, porque ellos estaban agarrando de la mano de Cristo Jesús, se estaban agarrando de la mano de Dios y creían en todas las promesas. Entonces, ellos, aunque eran pobres materialmente, eran ricos espiritualmente. Y nos recordamos que dice Santiago, capítulo 2, 5. Santiago, capítulo 2, texto 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido los que aman? Entonces, estos, aunque eran pobres terrenalmente, eran ricos espiritualmente. Dios ha escogido los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, fíjate bien, dice Mateo, capítulo 6, texto 20. Si no, haceos tesoros. ¿En dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, ellos sabían dónde estaban haciendo su tesoro, en el cielo. Entonces, los cristianos eran despedidos del trabajo y del oficio. Y si tú dices, ¿qué pasaría si te quedas sin tu trabajo, si tú eres despedido? ¿Cómo te pondrías?
triste, desanimado, y más si es por el nombre de Cristo. Entonces te das cuenta por qué los de Esmirna le están echando tantas ganas a su vida cristiana, porque ellos han hecho un compromiso con Cristo Jesús. Entonces, ellos eran pobres. Con la pobreza venía el hambre, hermano. No es difícil seguir a Cristo cuando todo marcha bien, cuando tú tienes tu trabajo, cuando hay algo económicamente. Entonces dices tú, es fácil seguir a Cristo. ¿Por qué no seguimos todos a Cristo? Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas, las crisis? ¿Has tenido problemas por causa de Cristo? Entonces ahora sí es difícil seguir a Cristo, dicen algunos. Pero fíjate que los de Esmirna no. No es difícil seguir a Cristo cuando todo marcha bien. Claro que no es difícil, ¿verdad? Es más difícil servir a Dios cuando hay angustias, cuando hay problemas. Pero fíjate lo que está diciendo Cristo a la iglesia. Y esto les va a llegar a dar un consuelo. ¿Qué consuelo saber que Cristo conoce bien y comparte su aflicción? Dice Isaías capítulo 63, 9. Isaías capítulo 63, texto 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. En toda angustia de ellos fue angustiado. Cristo Jesús también pasó tribulaciones, pasó angustia. Quiere decir que Cristo Jesús conoce las angustias, las tribulaciones que está pasando cada persona, y aún los de la iglesia. Entonces, Cristo Jesús lo que está haciendo es animarles, darles fortaleza. Dice el libro de Salmos, capítulo 23, texto 4. Salmos 23, 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Entonces, todos los que han confiado en Cristo Jesús han puesto su esperanza en él. Y todos confiamos. Aún esta iglesia de Esmirna estaba confiando en Cristo Jesús. Entonces, Jesús le estaba diciendo, número 1, ponle atención, ¿qué es lo que Jesús les dice? Comprendo que están sufriendo una gran opresión. Sus nombres son blasfemados. Algunos de ustedes han sido rechazados por sus familiares. Otros han perdido hasta sus trabajos. Sus hijos, yo sé que tienen hambre, dice Jesús. Y Jesús le dice, yo sé que es difícil. Jesús dice, yo conozco lo que significa ser oprimido. Él sufrió. Entonces, si Jesús sufre opresión en el huerto de Getsemaní, en el libro de Lucas, capítulo 22, en el texto 42. Y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús conoce y sabe la opresión que estaba viviendo esta iglesia y sabe lo que nosotros estamos pasando, qué presiones estás pasando, qué crisis estás pasando, qué enfermedad tienes. Entonces Jesús conoce las situaciones porque él mismo pasó mucha tribulación, mucho sufrimiento. Entonces Jesús conoce y entiende. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, texto 15. Libro de Hebreos, capítulo 4, texto 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, él te entiende, él te comprende porque él mismo pasó todos los problemas. Entonces, cuando nosotros vemos a esta iglesia que tenía una pobreza terrenalmente, Jesús conoce la pobreza también. Dice el segundo libro de Corintios, capítulo 8, texto 9. Entonces quiere decir que Jesús conoce cuando hay hambre, cuando hay escasez, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta iglesia, aunque pobre terrenalmente, rica espiritualmente. Entonces, notamos esto. Puede ser que sus familiares les hayan vuelto la espalda. Puede ser que ahora son parte de la familia de Dios y que ahora tienen una felicidad con todos los hermanos. Ahora tienen una gran familia. Ahora, puede ser que sus bolsillos estén vacíos, pero sus corazones pueden estar llenos porque hay una riqueza espiritual. Sus cuerpos están en peligro, pero sus almas están a salvo. Puede ser que los hombres estén contra ustedes, pero Dios está a favor de ustedes. Entonces, ellos están confiando, dice Romanos en capítulo 8, en el texto 31.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ahora, ¿quién contra nosotros? Jesús deseaba recordarles que tenían riquezas espirituales, habían sido salvados de sus pecados. Romanos 3:25. Romanos 3:25. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces ellos estaban gozosos. ¿Por qué? Porque habían sido salvados totalmente de sus pecados. Ahora el Espíritu Santo les había dado, dijo Jesús, que el Espíritu Santo se le va a dar a todas las personas en el momento del bautismo. El libro de Hechos, capítulo 2, en el texto 38, quizás tú ya lo recuerdas, te la sabes de memoria, pero recordemos en la escritura, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y nota ahí, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se les había dado. Jesús es el mediador de ellos. Dice segundo libro de Timoteo en el capítulo 2, en el texto 5. Y también segundo libro de Timoteo, capítulo 2, texto 5. Denme chance. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, texto 5. Ahí estamos. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, texto 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es el mediador de la iglesia. Y no solo ello, ¿qué más tenemos? Dios es el Padre de ellos. Dice el libro de Romanos en el capítulo 1, en el texto 7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia de Esmirna tiene un Padre. Todos nosotros tenemos un Padre porque somos de la misma familia. Entonces, somos partes de la familia de Dios. Dice el libro de Efesios en el capítulo 2, en el texto 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué le echa muchas ganas a esta iglesia de Esmirna? Porque son parte de la familia de Dios. Entonces podrán tener tranquilidad de ánimo. Filipenses 4:7. Y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta entonces? Porque ellos le echan muchas ganas, porque tienen tranquilidad de ánimo. Tranquilidad de ánimo es lo que les ayuda a echarle muchas ganas. ¿Por qué? Porque ahora ellos saben que son herederos del cielo. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, texto 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras tiene la herencia en el cielo, es un ministro fiel. Entonces te das cuenta que cada persona que sufre por Cristo tiene una recompensa. Esmirna gozaba de una prosperidad que nadie le podía arrebatar. Fíjate bien, esa es la tranquilidad que da Cristo Jesús. Dice Hebreos capítulo 13, texto 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque notamos la promesa que Cristo Jesús nos ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Dice Mateo capítulo 6, 20. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, ellos, ¿dónde estaban haciendo su tesoro? En el cielo, ¿sí? Vamos a ver nada más un poquito más para ir terminando lo que es el Apocalipsis 2:9. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La palabra blasfemia significa calumnia, proviene de algunos de las comunidades judías, ¿sí? Algunos, no todos los judíos. Algunos judíos
Estos eran los que utilizaron mentiras o calumnias para provocar la persecución de los cristianos de Esmirna. Nosotros tenemos ahí el martirio de Policarpo. Registra de una manera dramática esta hostilidad y odio a los judíos hacia los cristianos. Fíjate cómo los judíos odiaban al cristianismo. Decían ser descendientes de Abraham, no eran sus descendientes, no tenían fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, 29. Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero estos judíos estaban siguiendo al cristianismo. Entonces, estos judíos con su actitud hostil a la iglesia de Esmirna se convirtieron en adversarios de Dios. Satanás en hebreo significa adversario. Entonces, por eso Apocalipsis capítulo 2:9 dice así: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, y si no, sinagoga de Satanás, si no, son adversarios. Entonces, Satanás en el hebreo, adversario, en griego significa calumniador o falso acusador. Notamos cómo dice Apocalipsis, capítulo 12, texto 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Notamos aquí, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? Le está diciendo ahí que ellos son sinagoga de Satanás. Algunos judíos motivados por Satanás calumniaron a la iglesia. ¿Sí? Hasta ahí vamos a dejar. Nos faltó llegar a lo que es Apocalipsis 2:10 y quizás próximamente avanzamos un poquito más en ello. Esperamos que esta información les sea de utilidad y que Dios les bendiga y les fortalezca y que sigamos meditando en la palabra de Dios, y vamos a continuar esta serie de Apocalipsis. Dios les bendiga.